Vamos a ver si nos acercamos un poco a este tema de la cuestión romana. Es posible que nos suene a poco, porque no es de los temas que principalmente estudiamos en historia y nos pasa muchas veces desapercibido. Y sin embargo está lleno de anécdotas y de curiosidades que yo creo que puede que nos guste, ¿verdad? Aunque no sea uno de los grandes conflictos ni etapas de la historia. ¿Qué es esto de la cuestión romana? Pues vamos a hablar de una mini guerra entre dos partes, pues que hoy nos costaría trabajo de entender, que es, por un lado, el país Italia, que acaba de nacer, la unificación italiana, y por otra parte, el Estado pontificio, con el Papa a la cabeza. Bueno, pues ahí hubo una serie de conflictos por territorios, por poder, por autoridad, por influencia y el reconocerse o no de unos a otros. Vamos a ver qué pasó y vamos a ver cómo se solucionó este conflicto. Primero, vamos a tener en cuenta que lo que hoy llamamos Italia, la península itálica, estaba compuesta tradicionalmente por una serie de reinos y entre ellos destaca el Estado pontificio. ¿Qué era el Estado pontificio? Pues era la herencia que a lo largo de la historia había conseguido la Iglesia para presentarse al resto del mundo como un país autónomo, independiente, con su economía, con su ejército, con su política y con un rey a la cabeza, que era el propio Papa. Pero ya en la segunda mitad del siglo XIX, pues nos encontramos con este proceso histórico que consiste en la unificación italiana, como todos esos reinos que había en la península itálica van llegando a acuerdos para formar un único país, lo que conocemos como Italia. No fue tan fácil, ¿no? Hubo muchas luchas, muchas guerras, y algunas de ellas pues fue con el Estado pontificio. ¿Por qué? Pues porque no quería renunciar, como digo, a su autonomía, no quería renunciar a ser una entidad propia, reconocida a nivel internacional. Y esto, pues como digo, dio pie a muchos conflictos, el que conocemos con el nombre de la cuestión romana. Las autoridades que estaban a la cabeza, Pío IX y el rey Víctor Manuel, intentaron llegar a acuerdos, pero no pudo ser. Lo que uno pedía no lo podía ofrecer el otro y viceversa, porque el rey Víctor Manuel no quería renunciar a que Roma fuese parte del nuevo país que nacía y el Papa no quería renunciar a su autonomía, a su poder, a ser una entidad política internacionalmente reconocida. Esto hizo que en 1870 pues atacasen lo que conocemos como el Vaticano, como Roma. Días antes, a mediados del 11 de septiembre del 70, las tropas van hacia Roma. Y el 20 de ese mismo mes, de septiembre de 1870, bombardean y atacan las murallas aurelianas que rodean la ciudad de Roma, pudiendo ocupar así toda la ciudad y concretamente lo que conocemos como el Vaticano. ¿Te imaginas ahora, siglo XXI, prácticamente un siglo después, bombardeando un país de cultura católica, lo que es el centro del catolicismo, la ciudad de Roma? La verdad que aquello fue curioso y fue difícil también de entender, tanto que llevó a un conflicto, al conflicto del que estamos hablando, que duró casi 60 años. Y los papas que hubo en esa etapa, hemos hablado ya de Pío IX, tenemos que nombrar a León XIII, Pío X y Benedicto XV, se negaron a salir del Vaticano como afrenta al Estado italiano. Además, también estos papas pidieron que los católicos no participasen en la vida pública del nuevo Estado que estaban haciendo. Ya al final del conflicto, Benedicto XV va a ser un poco más suave y va a ir pidiendo que se dé una cierta implicación y que
que sí, que vayan participando. Pero la elección de cada uno de estos papas fue prácticamente un acto privado, un acto particular de la mini iglesia reunida en el Vaticano para, como digo, elegir a cada uno de los papas. Hubo un detalle, sí, hubo un gesto de buena voluntad por parte de Pío XI de salir él al balcón a saludar a la gente que estaba allí esperando esa elección, pero sin decir ni una sola palabra. Pero bueno, fue un gesto de buena voluntad. Así fue como se llegó a firmar los pactos de Letrán. El 11 de febrero del 29, el gobierno italiano, presidido por Benito Mussolini, y el cardenal Pietro Gasparri, en nombre del Papa Pío XI, firman estos acuerdos. No pasemos por alto que en esa época el gobierno es de índole fascista. Mussolini está a la cabeza y no había nada de entendimiento entre la Iglesia y el gobierno fascista. La Iglesia no admitía al fascismo, entre otras cosas, porque predicaba el laicismo, la separación, la ruptura, el no entendimiento con la Iglesia, y el gobierno fascista no podía admitir en su idea de imperio que hubiese un mini estado dentro de sus territorios. Pero se taparon la nariz una parte y otra y firmaron este pacto de Letrán, que tuvo pues un reconocimiento público en la prensa de toda Europa, de América y también, como no, de España. Como curiosidad, fijaos en la fotografía de Mussolini en la prensa española, ¿no? El Quirinal y el Vaticano, solución de un viejo conflicto, y también la prensa italiana ha sido solucionado el conflicto, el histórico conflicto entre Iglesia y Estado. Una de las soluciones más visibles, aparte del compromiso del Estado italiano de sostener al Vaticano, ya que se apropiaba de muchos territorios, pues fue reducir lo que había sido el Estado Pontificio a lo que hoy conocemos como la Ciudad del Vaticano, el Estado del Vaticano. Si os dais cuenta, queda reducido prácticamente a la iglesia de San Pedro, la zona de los museos, cuestión administrativa y cuestión de residencia y poco más. Así fue a lo que quedó reducido en el año 1929, después de los pactos de Letrán, el mini Estado del Vaticano. Y así fue como se solucionó este conflicto, y en nuestros días, pues nada, la convivencia entre el Vaticano y el Estado italiano está plenamente normalizada y no hay nada que destacar en la actualidad.